Buenos días, me complace presentar este webinar que se llama Generando Biogás, que en esta ocasión vamos a tener la participación especial del ingeniero Denis Viveros, a quien agradezco mucho por su tiempo. Quiero hacer un pequeño resumen de la hoja de vida del ingeniero Denis Viveros. Él es paraguayo, graduado en Ingeniería en Energía por la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA, que está en Foz de Iguazú, Brasil, con énfasis en energías renovables. Cuenta con formación en áreas eléctricas, térmicas y de biocombustibles. Posee una maestría en energía y sostenibilidad por la UNILA, con un trabajo final que versó específicamente en el campo del biogás y el biometano. Tiene una vasta experiencia en diferentes áreas del área de energías renovables. Ha trabajado en la investigación de la generación de biogás y biofertilizantes, utilizando residuos orgánicos para la alimentación de pequeños biodigestores en colegios estaduales de Paraná. Así que muchas gracias nuevamente, Denis. Muchas gracias a los que están asistiendo a este webinar, que es el primero de una serie que vamos a estar realizando desde el Parque Tecnológico Itaipú, previos al lanzamiento de un concurso de ideas del cual estaremos anunciando y pasando mayores informaciones con el correr de los días. La modalidad de este webinar va a ser: vamos a escuchar la presentación del ingeniero Denis de aproximadamente 40 minutos y luego los participantes podrán ir colocando sus preguntas en el chat de este webinar. Y ahí, al final de la presentación, estaremos tratando de responder a esas preguntas. Así que muchas gracias, ingeniero Denis, quedamos a tu cargo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Quería agradecer primeramente al doctor Gustavo Rivero por la oportunidad de estar presentando acá un tema bastante relevante para nuestro país, ya que estamos pasando ahora por una transición muy importante de la matriz energética. Voy a estar comentando un poco sobre eso. Quiero agradecer también a la Fundación PTI Paraguay por este espacio y al colega Luis Ortiz también por la invitación a realizar este webinar. Bueno, yendo directo al grano, esta presentación voy a comentarles un poco sobre los fundamentos básicos, fundamentos técnicos, ¿no? Bastantes cosas técnicas, entonces vamos a hablar un poco sobre los fundamentos básicos, físico-químicos, microbiológicos de la generación de biogás, así también como los biodigestores. Y a partir de los biodigestores ya vamos a estar comentando un poco sobre el estado del arte hasta el final de la presentación de esta tecnología. Así que si bien no son tecnologías estrictamente recientes y modernas, son tecnologías que hoy en día se están utilizando por encima de otras y se están dando énfasis en diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Vamos a hablar también sobre el tratamiento del biogás, que en realidad es el desafío más grande que existe en este mercado, en esta industria. Es el cómo tratar el biogás y cómo obtener un biogás de calidad, ¿no? También las aplicaciones del mismo. Últimamente en América Latina se están viendo rutas tecnológicas nuevas que antiguamente o sea, que nacieron en Europa, que principalmente en Brasil ahora están surgiendo. Y también vamos a hablar un poco sobre el potencial de generación de biogás que tenemos en el Paraguay. Bueno, como introducción, el biogás es un gas, una mezcla de gases, que es producto de la degradación de la materia orgánica, ¿no? Esta materia orgánica es confinada dentro de un espacio anaerobio, o sea, un espacio que no tiene o en ausencia de oxígeno, lo que hace que se puedan desarrollar un consorcio, ¿no? Una serie de microorganismos que consiguen degradar la materia orgánica para generar metano, que el metano sería el combustible principal de esta mezcla de gases, ¿no? Entonces el objetivo de la generación de biogás es obtener un metano que sea de calidad y que sea lo más puro posible, ¿no? Y la pureza del biogás en función del metano va a ser una función de las condiciones en que se llevan estos procesos bioquímicos y microbiológicos, ¿no? Dentro de los biodigestores. Entonces
las características más importantes que debemos tomar en cuenta al momento de generar biogás son la temperatura del proceso, la solubilidad de la materia, la disponibilidad de nutrientes, el tiempo de retención, o sea, el tiempo en el que el proceso se va a llevar a cabo, y obviamente la toxicidad del sistema, ¿no? Porque estamos hablando de un consorcio de microorganismos, entonces hay que tener mucho cuidado con la cuestión de la toxicidad y de lo que ingresaría al biodigestor como tal. Bueno, este proceso, como dije, se lleva a cabo gracias a la presencia de un consorcio de microorganismos que se llaman organismos metanogénicos, que son unos microorganismos específicos que crecen en ambientes anaerobios, ¿no? Que son completas o completamente o son sensibles y son inhibidos por el oxígeno. El metano presente en el biogás también debe representar aproximadamente un 45% del volumen total de la mezcla de gases para que este pueda ser considerado inflamable, ¿no? En este esquema es un esquema típico de una planta de biogás actual, ¿no? Entonces, para comenzar, nosotros tenemos el preparo de la biomasa. Cuando nosotros recibimos una biomasa a tratar, debemos conocer la biomasa, debemos conocer cuáles son sus características en términos de elementales y en términos de nutrientes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer principalmente el carbono, la cantidad de nitrógeno que la biomasa tiene y obviamente los sales minerales que son necesarios también para el crecimiento de la colonia de microorganismos, ¿no? Bueno, a partir del preparo de la biomasa, nosotros debemos pretratar la biomasa. ¿Qué sería pretratar la biomasa? Sería principalmente la trituración de la misma en el caso de que la biomasa no sea una biomasa líquida y uniforme, ¿no? Entonces, normalmente se tiene la concepción de que la mezcla de la biomasa tendría solamente un 10% de sólidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el 90% de la biomasa que ingresa al biodigestor es agua, ¿no? Entonces, una vez ingresado al biodigestor, va a ocurrir nuestro proceso metanogénico anaerobio, ¿no? O digestión anaeróbica, y del cual vamos a obtener como resultado, por un lado, el biogás y por otro lado, un biofertilizante, ¿no? El biofertilizante nada más sería la materia orgánica procesada, ¿no? En su forma sólida. Este biofertilizante que puede ser utilizado obviamente para irrigación de cultivos, ¿no? Se pueden separar también en partes líquidas y partes sólidas, ¿no? La parte líquida se puede utilizar como fertilizante, irrigación, y la parte sólida como fertilizante también y compost. En términos de biogás, lo que más se viene trabajando en los últimos años sería la purificación del biogás o refino del biogás a partir de una biorefinería para obtener así o energía térmica, energía eléctrica, energía vehicular o combustible vehicular y también producción de hidrógeno, ¿no? Bueno, un poco un resumen de cómo funcionaría una planta completa y multidisciplinar de biogás, ¿no? Entonces tenemos nuestra fuente de sustrato, ¿no? O de materia orgánica, que son almacenadas en una caja de mezcla y donde son triturados y pretratados para ingresar al biodigestor. Dentro del biodigestor es generado el biogás, ¿no? Que es bombeado a partir del gasómetro, que sería el compartimiento que guarda el biogás en sí, que puede ser dentro mismo del biodigestor o puede ser en un tanque separado. También tenemos el almacén de biofertilizante, que sería el resto de materia orgánica que ya fue degradada, que puede ser utilizada como abono, como ya mencioné. Este biogás es bombeado, ¿no? Y en este caso se presentan dos tipos de aplicaciones. Para producción de energía eléctrica a partir de motor generador, vamos a necesitar una pureza no tan alta de metano, como ya vamos a hablar más detalladamente posteriormente, ¿no? Y también lo que se
utiliza bastante últimamente es la cogeneración. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos aprovechar el calor de los gases de combustión del motor generador para calentar el propio biodigestor. Como ya mencioné, también depende de un régimen de temperatura para que ocurra un proceso de calidad, ¿no? Entonces se puede utilizar como energía térmica, energía eléctrica y también se puede purificar o refinar a biometano para comprimir, ¿no? O también para utilizar como combustible vehicular, que también vamos a comentar un poco más posteriormente. Bueno, uno de los factores determinantes del proceso para tener éxito del proceso de biodigestión anaerobia, principalmente son las características bioquímicas que están presentes en la materia orgánica, ¿no? Que deben permitir el desarrollo y la actividad microbiana del sistema, ¿no? Este proceso entonces va a requerir fuentes de carbono y nitrógeno principalmente y de sales minerales, ¿no? Como azufre, fósforo, potasio, calcio, entre otros. Normalmente los efluentes de animales, el estiércol animal, ya presentan las características más favorables y contienen todos estos elementos que son adecuados, ¿no? Y en proporciones adecuadas para la correcta generación de biogás. Entonces por eso se ve mucho, ¿no? Se ve mucho en Paraguay y en América Latina la utilización de efluentes animales para la generación de biogás. De, y esto recae por la facilidad de tratamiento que tienen los mismos, ¿no? Bueno, la relación carbono-nitrógeno es una de las relaciones más importantes que existen dentro del universo de biogás. Eh, Nosotros sabemos que prácticamente toda la materia orgánica puede ser convertida en biogás, ¿no? Al ser sometida a este tipo de fermentación anaeróbica. Y el carbono y el nitrógeno son las principales fuentes de alimentación de microorganismos metanogénicos, ¿no? Porque sabemos que el metano es CH4, ¿no? Carbono e hidrógeno, ¿no? Entonces el carbono es el que sustituye en realidad la fuente de energía de, para estos microorganismos metanogénicos. Y el nitrógeno es utilizado para la formación de nuevas células, o sea, para el desarrollo y la multiplicación de microorganismos. Entonces estos microorganismos consumen 30 veces más carbono que de nitrógeno. Entonces una relación óptima entre ambos compuestos ronda entre 30 de carbono a 1 de nitrógeno o 20 de carbono en lo mínimo a 1 de nitrógeno. En estas tablas les traigo un poco de la composición de algunos residuos animales. Como podemos ver acá, los efluentes bovinos, por ejemplo, tienen un alto porcentaje de carbono y los equinos también. Y presentan, como pueden ver en la segunda tabla, una relación carbono y nitrógeno prácticamente ideal, ¿no? En bovino tenemos más o menos una relación de carbono y nitrógeno de 25:1 y en equinos de 50:1, ¿no? Otra duda que surge bastante dentro de la comunidad de generación de biogás es la posibilidad de utilizar excretas humanas para la generación de biogás, ¿no? Las excretas humanas en realidad son una cuestión un poco complicada porque no poseen una relación carbono-nitrógeno muy buena. O sea, nosotros en las excretas humanas tenemos un porcentaje de nitrógeno muy alto en relación al porcentaje de carbono. Además de eso, también podemos encontrar algunos inhibidores de los procesos metanogénicos dentro de las excretas humanas, ¿no? Entonces vamos a tener una relación de 3:1 prácticamente promedio de carbono y nitrógeno. Otro em, concepto bastante importante dentro de la generación de biogás sería el concepto de los sólidos totales, ¿no? Esto indica la cantidad de sólidos que en sí que va a tener una composición de materia orgánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sólidos totales de la mezcla del biodigestor es lo que va a indicar la movilidad que tengan estos microorganismos dentro del sistema, ¿no? Entonces nosotros no debemos de superar
una cantidad de sólidos totales dentro del biodigestor de 12%, que es lo recomendado para biodigestores semicontinuos, que son los biodigestores que se utilizan en mayores, que son más comunes, ¿no? Entonces, aquí en esta tabla, por ejemplo, les muestro el porcentaje de sólidos totales de algunos residuos no disponibles de bovinos y equinos. Va a depender obviamente de la alimentación y también del confinamiento de los mismos, ¿no? Entonces es importante reconocer también la cantidad de sólidos totales que tiene la materia orgánica para así eh, tratar, tratar esta materia, ¿no? Y si es necesario mezclar con agua también. Una vez teniendo todos estos datos, es realizar el dimensionamiento del biodigestor como tal, una vez conociendo perfectamente cuál es la materia orgánica a ser utilizada. Bueno, en la cuestión de la temperatura, existen tres rangos de temperatura que pueden ser utilizados. El primero es psicrófilos, que son inferior a 25 grados, que es prácticamente imposible en Paraguay. Los mesofílicos, que rondan de 25 a 45 grados centígrados. Esto estoy hablando de temperatura dentro del biodigestor. Y los termofílicos, que pueden llegar hasta 65 grados centígrados, ¿no? La temperatura en el biodigestor también actúa sobre aspectos físico-químicos del proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la solubilidad de los gases que son generados va a descender con el aumento de la temperatura. O sea que estos gases vamos a evitar que se solubilicen nuevamente en la mezcla líquida. Además de eso, también aumentar la temperatura aumenta la solubilidad de la mayoría de los sales que alimentan a estos organismos, ¿no? Normalmente en la industria son utilizados, he utilizado el régimen mesofílico justamente por la practicidad y para también así, es una temperatura no tan alta y es más fácil de tener, no requiere tanta energía para que pueda ser mantenida constante, ¿no? En torno de 35 grados centígrados. Y en esta tabla podemos ver un poco la tasa de crecimiento de metanogénicos en función de la temperatura, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que las temperaturas psicrofílicas obtienen una tasa de crecimiento de organismos metanogénicos mayor. Sin embargo, eh, sin embargo, no resulta muy viable técnicamente mantener temperaturas tan altas dentro de un biodigestor, ¿no? Que lógicamente por los requerimientos energéticos que te va a solicitar. Bueno, en esta tabla, en esta figura traigo un poco la producción de biogás en función de la temperatura, ¿no? En régimen mesofílico. En temperaturas optimistas a partir de 30 grados centígrados para arriba, ¿no? Podemos ver entonces que con el aumento de la temperatura se tiene un aumento también de producción de biogás en términos de metros cúbicos por kilogramo de materia orgánica, ¿no? Entonces, procurarse tener siempre una temperatura constante de aproximadamente 30 grados centígrados, ¿no? Otra cosa muy importante dentro de los biodigestores sería el pH y la alcalinidad del medio, ¿no? Eh, Estos organismos metanogénicos son susceptibles a variaciones de pH, ¿no? Y incluso los metanogénicos son más susceptibles a variaciones de pH incluso que otros microorganismos de la comunidad anaeróbica, ¿no? Entonces hay que tener bastante atención en este sentido y hay que también tratar de mantener los niveles de pH cerca de la neutralidad, ¿no? En un intervalo muy corto de 7.8 a 8.2, ¿no? De pH. Entonces estamos caminando bien cerca de la neutralidad, ¿no? Y el control de pH es sumamente importante, ¿no? No solo para la actividad microbiana, sino también para la composición del biogás, ¿no? Y también para la composición la composición de la materia orgánica confinada, ¿no? Porque sabemos que niveles altos de pH pueden favorecer, por ejemplo, a la formación de amoníaco, que es un inhibidor del crecimiento microbiano, y un pH bajo puede generar una forma ionizada de ácido acético, que también es otro inhibidor de la actividad microbiana.
En esta figura les traigo un poco, hablando un poco de la composición del biogás en función del pH, ¿no? Como había mencionado. Aquí vemos el porcentaje de los gases en términos de metano y de dióxido de carbono en función al pH, ¿no? Entonces vemos que cuanto más ácido es el pH, los organismos metanogénicos son inhibidos, entonces prevalece la formación de dióxido de carbono. Entonces algo que nosotros tenemos que evitar. El dióxido de carbono es un elemento que puede considerarse como no un contaminante, pero sí es una parte importante del biogás y algo que queremos evitar para aumentar así la capacidad inflamable del mismo, ¿no? En este gráfico también podemos observar la dependencia, ¿no? del pH, de la actividad de los microorganismos metanogénicos, ¿no? Entonces vemos que cerca de neutralidad tenemos una actividad más intensa de los organismos metanogénicos a partir de un gráfico que se asemeja a una campana, ¿no? Bueno, las etapas del proceso metanogénico puede parecer un poco complicado, pero hay dos cosas importantes acá que tenemos que tener más atención. El primero sería la hidrólisis como tal, que sería el primer proceso en la fermentación anaeróbica, y la otra importante sería la metanogénesis, que sería de hecho la producción de metano. Bueno, ¿por qué la hidrólisis? Porque es el primer proceso para la obtención de biogás. Entonces, este es el proceso que va a convertir todos los materiales complejos de la biomasa y descomponerlos en materiales que puedan ser consumidos por los microorganismos metanogénicos, ¿no? Entonces, la hidrólisis es uno de los eh, campos más estudiados actualmente dentro de lo que sería el biogás. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente estamos buscando nuevos tipos de materia orgánica para ser procesado, ¿no? Entonces, antiguamente se utilizaban muchos efluentes de animales, bovinos, equinos, y actualmente se están utilizando mucho lo que serían materiales lignocelulósicos o que son materiales provenientes, por ejemplo, de frutas, de vegetales, pasto, y residuos de la agricultura como tal, ¿no? Entonces este proceso es bastante importante y normalmente en plantas a mayor escala la hidrólisis es realizada de forma separada al resto del proceso, ¿no? Para también tratar de mejorar esta cuestión. Después de eso tenemos la fermentación, ¿no? En donde tenemos productos intermediarios a partir de los azúcares, ácidos grasos, alcoholes. Y después de eso tenemos la cetogénesis, donde ocurre la generación de acéticos, hidrógeno, dióxido de carbono. Y después tenemos la metanogénesis, que es donde realmente ocurre la formación de metano y dióxido de carbono, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco sobre los biodigestores que se utilizan más, ¿no? Actualmente. Uno de ellos sería el biodigestor indio, que nada más es que un tanque de carga de la materia orgánica que ingresan al biodigestor, y este biodigestor es a su vez un tanque para la recepción de los residuos orgánicos y también un gasómetro, o sea, también es un almacenador de gases. Este biodigestor tiene como característica que tiene un gasómetro expandible, o sea, la tapa del biodigestor se puede mover, se expande en función de la generación de gas. Esto es lo que nos da entonces la medición de volumen, por ejemplo, del biogás que está siendo generado, ¿no? A diferencia del biodigestor chino, que es un biodigestor más simple,
que es básicamente lo mismo, pero con un tanque hermético y que no es expandible, ¿no? Es simplemente un tanque rígido que guarda el gas. En este caso, por ejemplo, la salida de gas es dada por la diferencia de presión que existe dentro del medio, ¿no? Ya que no existe una expansión del gas. El biodigestor más utilizado en América Latina, principalmente en Brasil, sería el biodigestor de lona. Los dos biodigestores anteriores, el chino y el indio, son más utilizados en pequeña escala, en microescala, en comunidades rurales como comunidades de bajos recursos, por ejemplo, ¿no? Los biodigestores de lona también son utilizados en zonas rurales y más en el contexto de la agroindustria, ¿no? Y la agropecuaria. Este tipo de biodigestor es utilizado principalmente para la utilización con efluentes de animales, ¿no? Bovinos, porcinos, equinos. ¿Por qué? Porque em, es materia orgánica homogénea, que es fácil de tratar y no necesita de trituración, no necesita de un tratamiento muy específico, no necesita de control de temperatura ni de agitación. Bueno, hablando un poco ahora sobre el estado del arte, ¿no? Tenemos el biodigestor CDCTR. El biodigestor CDCTR es un biodigestor que tiene la capacidad de agitación y control de temperatura constantes. Bueno, normalmente estos biodigestores tienen un tanque que es solamente utilizado para el tratamiento de los residuos orgánicos. Tienen un gasómetro separado. O sea, el almacenamiento de gas es hecho de forma separada. ¿Y por qué no utilizar una lona? ¿Por qué utilizar un CSTR siendo que resulta mucho más caro, ¿no? Y también requiere horas de ingeniería más grandes? Porque este tipo de biodigestores es utilizado más para tratamiento de residuos que no son homogéneos, o sea, que son heterogéneos. En el caso de la lona nosotros teníamos residuos homogéneos, ¿no? Que sería principalmente efluentes de animales y nada más. O sea, que no son mezcla de varios tipos de residuos. En este caso, en el CSTR sí. Tenemos, por ejemplo, residuos de agricultura, puede ser de residuos sólido urbano o otro tipo de residuos, o incluso una mezcla de varios tipos de residuos que son triturados antes de entrar al biodigestor. Una vez que entran en el biodigestor, se mantiene una agitación constante y un control de temperatura para el régimen mesofílico constante. Es la única forma de tratar eh, residuos orgánicos heterogéneos y complejos. Bueno, entrando un poco ahora a la cuestión de la purificación del biogás. Bueno, los componentes del biogás son metano, dióxido de carbono en su mayor parte. Entonces vamos a tener 40 a 75% de metano, va a depender del proceso, y 25 a 40% de dióxido de carbono, ¿no? También tenemos estos otros gases y quiero destacar un poco el H2S o ácido sulfúrico, que sería el principal contaminante que se tiene en el biogás. Entonces, purificación de biogás, ¿para qué? Bueno, nuestro objetivo en purificar el biogás sería reducir el H2S, reducir el dióxido de carbono y obviamente reducir la humedad, o sea, reducir el agua. Entonces, existen dos tecnologías, o sea, dos procesos que son más utilizados para el tratamiento del biogás. El primero sería la purificación. El objetivo de la purificación sería la remoción del H2S, ¿no? Entonces, al final de la purificación vamos a tener un 60% de metano, un 40% de dióxido de carbono más o menos, y una remoción de 98% de H2S, y obviamente también el secado, ¿no? La retirada del agua. Y después también tenemos el refino, que el refino en realidad sería para la obtención de biometano. ¿Y cómo vamos a obtener biometano? Aumentando la pureza del metano. ¿Y cómo aumentar la pureza del metano? Reduciendo al mínimo el porcentaje de dióxido de carbono. Entonces vamos a tener un dióxido de carbono al final del proceso de 0 a 1% más o menos. La remoción total del H2S y también un secado más preciso del agua, ¿no? Estos procesos en realidad son bastante simples. Normalmente se utiliza un filtro a base de materiales férricos, ¿no? El famoso virulana que se utiliza en biodigestores de bajo costo. Estos
Estos materiales férricos son oxidados por el H2S, ¿no? Por el ácido sulfídrico. Y también se utilizan separadores de partículas para retirada del azufre restante al final. Y también se utiliza una cosa bastante utilizada en biodigestores de bajo costo para la retirada del dióxido de carbono, por ejemplo, sería el cal virgen, que reacciona también y el dióxido de carbono tiene una solubilidad alta con el cal, el cual resulta también atrapado por el mismo. La cuestión del refino del biogás para obtener biometano. Existen dos tecnologías que son las más utilizadas actualmente, que serían el carbón activado y el lavado con agua, el water scrubbing. En esta tabla, por ejemplo, podemos ver una mayor eficiencia del carbón activado para la generación de biometano, obteniendo purezas de 99%, ¿no? En el sentido del carbón activado. El carbón activado nada más es que un sistema que permite el pasaje del biogás a altas presiones por unos filtros de carbono activados, ¿no? El cual permite el pasaje del metano por este ser una molécula de mayor tamaño y así atrapando el restante de los gases, ¿no? Es un proceso más caro, bastante más caro que el water scrubbing, que sería la compresión del biogás, ¿no? Y este es comprimido y bombeado a una torre de absorción, a una torre en la cual se tiene un flujo inverso de agua presurizada. O sea, vamos a tener el metano en una dirección y un flujo de agua inverso en dirección contraria, que lo que va a ocurrir es que como el dióxido de carbono también es soluble en agua, o sea, es más soluble en agua que el metano, entonces el metano consigue pasar y el dióxido de carbono es retirado, ¿no? Por la parte inferior. Básicamente funcionaría de esa forma. Y después se pasa por un secador también para la retirada del excedente de agua, ¿no? También se tienen que tomar en cuenta varios aspectos de automatización y control dentro de las plantas de biometano, ¿no? Ya estamos hablando de biometano. Principalmente controlar la medición de metano, alcalinidad, presión, temperatura, la agitación, ¿no? Y también las cuestiones de seguridad, ¿no? Como combate a incendios, cuestiones de explosión, formación de espumas, fugas del substrato, obstrucción de tuberías, la cuestión de la presión, ¿no? Sobrepresión, baja presión y, y así. Estos normalmente se utilizan en los sistemas PLC para control y monitoreo en tiempo real. Una planta CSTR básica, ¿no? Resumida, sería de la siguiente manera. Tenemos los residuos ingresando para el pretratamiento, la trituración de los residuos. Estos pasarían al biodigestor, en donde se generaría el biogás. Entonces vamos a tener un gasoducto específico para el biogás que pueden usarse como fuente de calor, ¿no? O como proceso de obtención de biometano para la producción de hidrógeno, combustible o generación de energía eléctrica. También es requerido un flare que funciona como un mecanismo de seguridad en caso de sobrepresión en el sistema. Entonces, cuando tenemos una presión muy excesiva de los gasómetros o del biodigestor, se procede a la quema del mismo para hacer la liberación de presión. También existe el tanque de digestato, que sería la materia orgánica que ya fue procesada para su utilización como irrigación. Esta sería más o menos una escala de una planta de 5 metros, de 50 metros cúbicos, no, perdón, 500 metros cúbicos de biodigestor, en el que vamos a tener la sala de automatización, vamos a tener el tanque de preparación de los residuos, el biodigestor, parte después de limpieza de gases, la parte de generación de energía eléctrica y también la parte de almacenamiento de residuos sólidos posteriores a la generación de biogás, y también la sección de compresión y la estación de biometano, ¿no? Bueno, en términos energéticos, ¿cuáles son las aplicaciones del biogás?
En Paraguay es interesante que tengamos en cuenta tres cosas. La primera sería el gasóleo diésel. Esta tabla nos muestra que el biogás representa un 55% más o menos del poder calorífico del diésel, ¿no? 56%, algunos autores indican 65%. Otra cosa importante que es muy utilizada en Paraguay es la leña, ¿no? Entonces, el biogás tiene el poder calorífico que puede sustituir a la leña en 3 veces, ¿no? En 3.5 veces más o menos. Y también, bueno, también es importante el GLP, el gas licuado de petróleo. El biogás representa un 40-46% del poder calorífico del GLP. Y también esto puede ser convertido en energía eléctrica en términos de 1.2 hasta 1.4 kWh, ¿no? Por metro cúbico de biogás. Este sería un ejemplo, por ejemplo, de aplicación de biogás. Tenemos en cuenta acá un flujo de 170 metros cúbicos por día de biogás que es almacenado en gasómetros a 6 bares, gasómetro de 18 metros cúbicos. Una vez realizada la purificación del biogás, o sea, la retirada de los ácidos de azufre y de agua, se puede realizar su quema como energía térmica o energía eléctrica. Acá lo importante es retirar los ácidos sulfúricos, ¿no? Entonces podemos tener energía térmica, podemos utilizar, por ejemplo, esta cantidad de biogás para 68 litros día de GLP, con esta cantidad, con estos porcentajes de metano y otros gases. Y también tenemos energía eléctrica que para esta cantidad de biogás se pueden generar, por ejemplo, 212 kWh día. A partir del refino de biogás ya tenemos ya la cuestión del biometano. Este biometano se puede comprimir, el biogás no se puede comprimir, el biometano sí se puede comprimir a 200 bares aproximadamente y puede ser utilizado como combustible vehicular y como hidrógeno verde, ¿no? Entonces pueden ser utilizados, por ejemplo, en camiones que tienen una autonomía de 200 kilómetros por día y también puede ser utilizado en reforma de gas para la producción de hidrógeno con un rendimiento de 70 a 80% aproximadamente. En la cuestión de la energía eléctrica, este es un generador de un fabricante brasilero, CHP, que funciona específicamente con biogás, ni siquiera con biometano, funciona con biogás, o sea, con una mezcla de gases de metano, o sea, una pureza de metano de aproximadamente 64%, ¿no? Este es un generador de biogás de 150 kVA con un consumo en potencia de emergencia de 32 metros cúbicos por hora de biogás o también en potencia continua de 26 metros cúbicos de biogás por hora. Bueno, ¿por qué hablamos de energía eléctrica? En realidad, nosotros ahora en Paraguay estamos pasando por una situación muy importante que sería la inserción de las energías renovables en la matriz energética, ¿no? Entonces tenemos la Ley 6977 que regula el fomento y generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales, no hidráulicas, en el cual vamos a tener 4 modalidades, ¿no? La modalidad de autogeneración, cogeneración, generación y exportación. Yo creo que en este sentido lo más interesante sería la modalidad de autogeneración en el cual las personas pueden atender su propio consumo eléctrico. ¿Y por qué les traigo esta ley? Porque Paraguay tiene bastante potencial para generación de energía eléctrica a partir de residuos orgánicos, ¿no? Y en este caso, como en Brasil ya ocurre, el biogás es en lo que recae la mayor atención, ¿no? Bueno, este slide yo les traje más un poco creo que le va a gustar más a los ingenieros electricistas de la reunión. Y es un poco sobre la conexión a la en portugués porque sería un ejemplo de Río Grande do Sul, de Brasil. Entonces nosotros vamos a tener nuestro generador y en serie al generador vamos a tener nuestro sistema de protección eléctrica, que es lo que nos exige la concesionaria, por lo menos en Brasil y probablemente en Paraguay también. Cabe destacar que no mencioné que esta ley
ya fue sancionada por el Congreso y también ya salió un decreto oficial. Lo único que falta es la reglamentación de la ANDE, que sería la reglamentación en el sentido más específico de la protección de la red eléctrica, ¿no? Que sería esto, más o menos esta tabla. Entonces vamos a tener protección de subtensión, protección de sobretensión, de sobrefrecuencia, eh, subfrecuencia, la parte de sincronismo, ¿no? Que tenemos también que sincronizar la frecuencia del generador con la frecuencia de la red y también la protección de funcionamiento anti-isla. O sea que si tenemos una falta de suministro de energía de la ANDE, el generador también debe parar de funcionar para no energizar la ANDE y tener que los operadores corran peligro, ¿no? Este, por ejemplo, es un relé de fabricación brasilera también que tiene todas estas características de protección que probablemente son características de protección internacionales que son utilizadas por la ingeniería brasilera y probablemente también van a ser utilizadas acá, muy probablemente, que son todo esto, que no le voy a hablar en detalles, pero después les puedo pasar también les puedo pasar también esta presentación y otros detalles técnicos. Bueno, en la cuestión de combustible vehicular tenemos GNC y GNL. ¿Qué sería GNC y GNL? Sería gas natural comprimido y gas natural líquido. El biometano es prácticamente un gas natural, porque el gas natural en realidad es metano. No, es un 98% de metano más o menos. Entonces, ya existen también vehículos que son movidos a biogás. O sea, están en desarrollo, pero normalmente se utilizan vehículos que son movidos a gas natural. Estos, por ejemplo, son dos modelos de Scania que son, por ejemplo, el vehículo que es movido a gas natural comprimido. Tiene una autonomía de 500 kilómetros, una capacidad de tanque de 470 y gas natural comprimido a altas presiones, o sea, 200 a 300 bares. Existe también los de gas natural líquido, que tienen una autonomía de 1200 kilómetros más o menos, pero el combustible en este caso es almacenado en temperaturas criogénicas, prácticamente no, a menos 180 grados centígrados. Esta tabla es bastante interesante, indica un poco sobre la autonomía y el consumo de los vehículos de diésel comparados con los vehículos a biometano. Entonces, por ejemplo, en Onibus tenemos que el diésel le vamos a consumir 2.2 kilómetros por litro y en el biometano 2.02 kilómetros por metro cúbico. Pues en este caso comparamos litro de diésel con metro cúbico de metano, de biometano, ¿no? Y también vemos que por costo rodado resulta más económico la utilización de biometano, en torno de $7 por kilómetro de economía más o menos. Así también tenemos para camiones, vehículos utilitarios y también tractores. Que es bastante interesante en tractores es que tenemos una economía utilizando metano en vez de diésel. Tenemos una economía de $6 por hora de trabajo, ¿no? La cuestión de la ingeniería, ¿no? Las plantas de biogás son multidisciplinares, entonces vamos a tener ingeniería civil, ingeniería estructural, obviamente proyectos eléctricos y también vamos a tener operación y mantenimiento, ¿no? La cuestión de la ingeniería civil vamos a tener todo lo que sería la parte de proyecto hidráulico, paisajismo, combate a incendios y todo lo que sería edificaciones, drenaje. En la parte estructural, obviamente, las estructuras de los biodigestores, la fundación, la ingeniería de materiales. Después tenemos, en la parte eléctrica, tenemos generación distribuida. Arquitectónico también, ¿no? Lo que sería paisajismo, instalaciones y protección eléctrica, sistemas auxiliares, proyectos de automatización. Y después tenemos la parte de operación, que sería toda la parte de operación y control del sistema, ¿no? En el presupuesto de una planta de biometano, en este gráfico podemos ver, por ejemplo, que los equipamientos de mayores costos son el biodigestor, el filtrado y almacenamiento de gas y el monitoreado. También tenemos la hora de ingeniería y el procesamiento de residuos, ¿no? Que son los costos que tienen mayor relevancia dentro de una planta. Bueno, hablando un poco ahora sobre el biogás en Paraguay. Tenemos acá un poco la matriz energética paraguaya, en el cual tenemos los hidrocarburos o los combustibles un 22%, la hidroenergía un 46%, y la biomasa, que principalmente leña y carbón,
un 32%. De esto es utilizado, o sea, consumido finalmente un 16% de electricidad, ¿no? 43% de leña y carbón y un 41% de combustibles. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en Paraguay? Que la biomasa es proveniente de bosques nativos, que es principalmente la leña y el carbón. Entonces nosotros sabemos y tenemos un balance negativo de 7 a 10 toneladas al año de biomasa. O sea, aquí entra la cuestión de la energía renovable, ¿no? Nosotros tenemos un déficit y una falta de biomasa que en los próximos años va a ser un problema bastante grande, que ya viene siendo un problema en realidad, ¿no? Y otro problema que tenemos es que el 90% de los hidrocarburos que nosotros tenemos son importados, o sea, los combustibles, diésel, nafta. Este es un trabajo interesante de Dos Santos de 2019 que trae un poco los datos del potencial de biogás que tiene Paraguay, ¿no? El potencial más grande que tenemos en el sector azucarero, de la caña molida, ¿no? Que tenemos una producción de 6 millones de toneladas más o menos. También tenemos un sector agropecuario bastante relevante con 2 millones de cabezas. Esto en 2017, ¿no? No está actualizado, pero el escenario hoy en día resulta aún mejor. Y también tenemos la unidad de aves, porcinos y lecheros, ¿no? Todos estos pueden ser utilizados para la generación de biogás. Entonces nosotros tenemos que un potencial de generación de biogás de 124 millones de metros cúbicos al año de biogás, por ejemplo, para el sector azucarero, lo que representa una potencia térmica de 170 megawatts, una potencia eléctrica de 68 megawatts, ¿no? O energía eléctrica de 500.000 megawatt hora, ¿no? Por año. Otro sector que es bastante también relevante sería el sector bovino de leche, que tiene un potencial de generación de casi 50 millones de metros cúbicos de biogás por año, que no son aprovechados hoy en día, ¿no? Y tenemos un total, que vuelvo a repetir, que es un dato antiguo, tenemos un total de producción de 300 millones, 315 millones prácticamente de metros cúbicos al año de biogás, o una potencia instalada eléctrica de 120 megas, que hoy en día también me imagino que debe estar acercándose a los 200 megawatts de potencia eléctrica, ¿no? Este gráfico muestra un poco la capacidad de sustitución de los combustibles que son demandados por estas industrias. O sea, nosotros podemos sustituir los combustibles que estas industrias ya utilizan con biogás, ¿no? Entonces nosotros podemos sustituir 200 millones de litros de diésel, que es un 12% del consumo nacional, y también la energía térmica del biogás también reemplazaría 466.000 toneladas de leña al año. O sea que nosotros tenemos la capacidad de superar en 2 veces la demanda de la industria cerámica, la demanda de energía, y también 7 veces la demanda de los frigoríficos en términos de energía. Otra aplicación del biogás bastante interesante en Paraguay sería la utilización de la generación de biogás a partir de residuos sólidos urbanos, ¿no? Que nosotros sabemos que el 60% de los residuos orgánicos, o sea, sólidos urbanos, o sea, la basura de los municipios, el 60% son orgánicos, de los cuales el 61% son de desperdicio de cocina. Entonces el MADES, a partir de 2020, también ya recomendó la utilización de estos residuos para la generación de biogás y compost, ¿no? A partir de la biometanización. Y en este caso es interesante la utilización, por ejemplo, de los biodigestores CDCTR, como habíamos comentado anteriormente, ¿no? Y esto sería todo para mi presentación. Tengo acá una referencia bibliográfica interesante, después le puedo pasar. Si quieren continuar un poco, profundizar un poco la lectura, no hay problema. Y podemos pasar a las preguntas que tengan. Y eso fue todo, muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, ingeniero Denis. Excelente presentación, es realmente muy interesante. Pudimos ver un poco de todo sobre lo que es el ecosistema del biogás. Y como ya decíamos al comienzo, vamos a recurrir a una ronda de preguntas y respuestas a través del chat. Ya tenemos incluso aquí algunas preguntas que te voy transfiriendo, ingeniero Denis.
Aquí, por ejemplo, preguntan cómo afecta la producción del biogás en el caso de los sólidos totales, si están, si estos están superior al 12%. Ok, en realidad va a depender de la tecnología que utilicemos, ¿no? Hasta el 12% es permitido en biodigestores que son semicontinuos. ¿Qué significa semicontinuos? Cuando nosotros tenemos bajos tiempos de retención, o sea, nosotros alimentamos el biodigestor, generamos biogás e inmediatamente ya es retirado la parte de los sólidos que ya fue procesada. Entonces, un régimen semicontinuo. En ese tipo de régimen, nosotros necesitamos tener un bajo porcentaje de sólidos, justamente por la cuestión de la movilidad de los microorganismos que se encuentran en el medio, que necesitamos que puedan moverse libremente, y también para evitar la formación de costras dentro del biodigestor, porque es un movimiento continuo, ¿no? De entrada y salida de materia orgánica, y también para evitar como dije, formación de costras y también la obstrucción de las tuberías y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, si trabajamos con biodigestores que no son continuos, que son mayormente utilizados, por ejemplo, el indio y el chino, entonces no vamos a tener un movimiento muy, muy continuo dentro del biodigestor. Excelente, ingeniero. Gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta de Amanda Escurra. Dice que si el proceso de refino tiene como finalidad la mayor cantidad de metano, entiendo que tendría casi las mismas características del gas natural líquido, puso entre paréntesis. ¿Se podría almacenar en cilindros metálicos en reemplazo de las garrafas de GLP domiciliarias? Es una buena pregunta, es una pregunta bastante habitual y en realidad la respuesta es no. ¿Por qué? El gas natural y el GLP son dos gases completamente diferentes. ¿En qué sentido? El gas natural es un gas mucho menos denso, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, en las garrafas normales domésticas de GLP, que estos son, dentro de las garrafas nosotros tenemos el gas líquido. Y estas garrafas GLP son normalmente a presiones bajas, o sea, en aproximadamente 20 bares, ¿no? En 20 bares el gas líquido de petróleo, que sería una mezcla de butano y otras cosas, el gas LP a 20 bares ya es líquido, ya se puede liquidificar, ¿no? El gas natural no. El gas natural necesita una presión muy alta para que este se convierta en líquido. Estamos hablando de presiones de 200 bares para arriba, ¿no? En- Entonces las garrafas de GLP comunes son proyectadas para aguantar presiones bajas, aproximadamente 30 bares al máximo. A esas presiones no conseguimos tener el gas natural líquido. Entonces vamos a tener que utilizar esos grandes cilindros, cilindros verticales, que son esos cilindros amarillos, que son a altas presiones, 250 bares en promedio. Entonces resulta inviable ese tipo de comercialización doméstica, ¿no? Son utilizados más en aplicaciones industriales, o lo que mucho se ve hoy en día, por ejemplo, sería la utilización de gasoductos. O sea que en el propio lugar de aplicación del biogás vos tendrías el biodigestor y a través de cañerías serían conducidos el biogás a los lugares de aplicación, o sea, de quema. Entonces es más viable utilizar gasoductos que hacer compresión del mismo, ¿no? La compresión del biometano en realidad se utiliza más para utilización como combustible vehicular o como producción de hidrógeno, ese tipo de cosas así más complejas. Excelente, excelente. Muy, muy buena respuesta. Esa es una pregunta que, como ya dijiste, normalmente muchos se preguntan. Así que bueno, ya sabemos entonces la diferencia tiene que ver con la densidad principalmente entonces. Sí. Aquí hay otra pregunta de Eder. ¿Qué utilidad tiene el sólido que se retira al final del proceso? Dice. El sólido que se retira al final del proceso es un sólido que tiene bastante nitrógeno.
tiene bastante nitrógeno y tiene una baja capacidad de generación de metano. Entonces es utilizado como abono y como fertilizante y para irrigación. Normalmente el abono utilizado por el sector agrícola, ¿qué hace? ¿Qué normalmente hace la gente? Agarra el propio estiércol y ya irriga con eso las plantaciones, ¿no? ¿Cuál es el problema de hacer esto? El metano. Cuando nosotros hacemos la irrigación con estiércol puro, que es un buen abono también, pero lo que ocurre es que este abono eventualmente va a generar metano que va a ser expulsado hacia la atmósfera, ¿no? Y nosotros sabemos que el metano es un contaminante, es 20 veces más contaminante, por ejemplo, que el dióxido de carbono. Entonces, es muy interesante la utilización del digestato, que sería el sólido que resulta de la biodigestión, porque este ya no genera metano, pero aún así tiene alta carga de nutrientes y de nitrógeno. Entonces es un excelente biofertilizante. Excelente, excelente, gracias por la respuesta y creo que la siguiente pregunta tiene un poco que ver con lo que estabas mencionando de la emisión de metano. Aquí Renzo González dice, excelente la presentación, ingeniero Denis, y pregunta sobre el método de aprovechamiento del biogás mediante la combustión en comparación a derivados del petróleo. Pregunta sobre las emisiones de gases invernadero a la atmósfera. Ya. En el sentido del biogás, sí, vamos a tener emisiones de dióxido de carbono, obviamente que en mucho menos cantidad que, por ejemplo, los hidrocarburos o otro tipo de biomasa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la combustión de combustibles gaseosos, nosotros no tenemos una emisión significativa de, por ejemplo, em, de CO2 y de gases carbónicos como tal, no como CO, CO2, alquitrán, alquitrán que por ejemplo resulta de la quema de biomasa sólida, ¿no? Que también es un contaminante atmosférico. Y también no vamos a tener un porcentaje demasiado grande de dióxido de carbono. Lo que ocurre con la quema de combustibles sólidos es que nosotros liberamos una gran cantidad de gases carbónicos y de también los NH, ¿no? Y los NX, que serían los compuestos nitrogenados, que son también contaminados. Que ahora no me estoy acordando el nombre en español, me viene solamente en portugués. Que serían los óxidos nítricos, ¿no? Los NOx, NOx. Y también lo que ocurre con el biometano, sí, vamos a tener una quema mucho más limpia, porque en el biometano ya no tenemos dióxido de carbono prácticamente, no, solamente es metano. Entonces vamos a tener liberación de vapor de agua prácticamente. Además de eso, se puede también realizar la captura del dióxido de carbono. Una vez que vos generás biometano, retirás el dióxido de carbono y ese dióxido de carbono se puede capturar y utilizar en varias aplicaciones industriales, por ejemplo. Excelente, excelente. Sí, los NOx serían los óxidos de nitrógeno en general, ¿verdad? Sí, Sí, aquí tenemos dos últimas preguntas para ir cerrando. Aquí Amanda Escurra habla de, pregunta si en Brasil se está trabajando con los cilindros compuestos de 20 a 40 bar con absorbente para almacenar el biogás en reemplazo de GLP, ya que Cenergy Solutions ha patentado esta tecnología. No sé si tenés alguna información al respecto, Inge. sí, en realidad, incluso, para qué vamos a irnos tan lejos, ¿no? Acá en PTI Brasil son utilizados con cilindros compuestos, como mencionado, que son absorbentes. En realidad, acá son utilizados más cilindros, obviamente, son utilizados más cilindros de alta presión, como 200 a 300 bares.
y también son utilizados absorbentes de agua en contracorriente a esas presiones. Y también tienen la tecnología, porque tienen varios proyectos también esparcidos por Brasil, que también tienen la tecnología absorbente de carbono activado, ¿no? Pero la tecnología de cilindros compuestos para almacenamiento de biogás todavía no vi. Probablemente una tecnología bastante novedosa y es bastante interesante también. Lo que más he visto entonces sería más la cuestión de la parte de refino de biogás, ¿no? A esas presiones y con tecnología de absorbentes. Excelente, ingeniero. Entonces hay por estudiar todavía esa parte. Por último, una pregunta de Naomi Acuña es sobre el bioabono generado. Si existe algún criterio de control de calidad que debe cumplir para poder ser utilizado. Ya mencionabas un poco anteriormente el tema del metano que puede ser liberado, ¿verdad? En su uso. No sé si hay algo más que puedas complementar sobre el control de calidad, si debe hacerse sí o sí un control de calidad antes de su utilización. Sí, sí, sí. Yo voy a hablar de un poco desde mi experiencia, desde mi perspectiva, ¿no? Porque yo trabajé en Brasil, estudié en Brasil también, entonces no sabría responderte con precisión cómo sería en Paraguay. Pero en Brasil sí, existe todo la cuestión de la Anvisa, ¿no? De la vigilancia sanitaria y también de los órganos de protección ambiental. Justamente como mencionó el doctor Rivero, que en la cuestión de la liberación de metano a la atmósfera y obviamente de otros contaminantes, ¿no? Contaminantes que son filtrados y pueden llegar a los mantos acuáticos subterráneos, ¿no? Entonces en Brasil vemos sí que hay un control bastante estricto de, ahora que se aplique o no, ya es otra cuestión, ¿no? Pero existe sí un protocolo de control para el bioabono. Pero cabe mencionar también que es un bioabono bastante amigable medioambientalmente, ¿no? Es totalmente natural. Obviamente que va a depender del tipo de materia orgánica que se utilice, pero como dije también, después del proceso metanogénico, después de la producción de biogás, este bioabono resulta bastante inerte, ¿no? Es prácticamente nitrógeno y otro tipo de nutrientes. Entonces, por ejemplo, no vamos a tener problemas con emisión de cantidades exorbitantes de CO2 o de metano a la atmósfera. Excelente, excelente, ingeniero Denis. Y con esto estamos dando finalización a la excelente presentación. Nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por poder compartir con el público tus conocimientos muy valiosos. Y como ya decía al comienzo, esta es el inicio de varias actividades que están relacionadas con el tema de generación y aprovechamiento de biogás. Ahí pueden ver el flyer que próximamente estaremos lanzando, el hackathon Generando Biogás para un Paraguay más sustentable, que esperamos a todos los interesados sigan permanentemente conectados a las diferentes redes sociales que cuenta el PTI Paraguay, la página web, al Instagram, al Facebook, y para enterarse más de qué va a tratar esto y cuándo va a ser. Así que muchísimas gracias. Esta presentación está siendo grabada y va a estar disponible en YouTube. Ya oportunamente estaremos difundiendo el link. Por favor, para eso también síganos en las redes. Y bueno, más que nada agradecer al equipo del área de tecnología de energía renovable del PTI que estuvo también en la organización de esto, a la licenciada Grace Veloto que estuvo trabajando intensamente para esto y para los siguientes eventos que ya próximamente estaremos anunciando el siguiente webinar que va a tratar específicamente de experiencias en el Paraguay. Vamos a estar contando con más de un disertante, incluso gente que está trabajando, empresas que están trabajando en Paraguay en esta tecnología, trabajos de tesis también que se han realizado sobre la temática, van a estar contando un poco la experiencia. Así que
Muchísimas gracias a todos, gracias ingeniero Denis, gracias al área de comunicación del PTI que está haciendo la grabación de este webinar y los esperamos a todos en la próxima, en el próximo evento que vamos a estar lanzando ya en los próximos días. Así que Dale, dale. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Muchísimas gracias a la Fundación PTI por el espacio. Y vamos a estar encontrándonos en los próximos eventos también. Muchas gracias a todos los presentes. Hasta luego a todos y excelente jornada.